Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República 2, los dolores del... Perdón, los señores del Sith, los dolores del Sith. Algo de los señores del Sith. Y vamos a... Tenemos que intentar conseguir combustible para Telos. Lo habíamos dejado aquí, así que... A ver qué tal va. Habíamos conseguido salir de la trampa mortal de Goto. Que ese señor ha esquivado la muerte a nuestras manos. Unnecessary observation. Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. Creo que nos van a matar. Vamos a ver si podemos remediarlo. No. Correcto. Pues han matado a todo el grupo porque era un grupo de uno. Así que vamos a coger y nos vamos a poner equipo. Que va a ser Creya, como siempre. Y vamos a llevar a Goto, aunque no sé lo que hace. Se llama sospechosamente como el señor criminal con el que nos hemos Unnecessary observation. Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. Vale, Creya, encárgate del percal. Por cierto, ya ahora lo pienso. Goto no tiene nada, ¿no? Antimpactos para droides. Interfaz de droide optimizada. Y mejora de combate para droides. Blaster iónico para droides. Vale. Va con una cosa que va con 3,8. Por ahora lo vamos a dejar así. Master. Para intercambio de droides. Era defensiva para droides. O sea, tenemos un huevo de cosas de droides. Vale. Ahora la cuestión sería que tendríamos que ir, creo que a la zona de ocio. Creo. No estoy seguro. No, aquí es donde estaba el almacén de bola. Un poco alejado. It would be best if I waited outside. I do not think Boga would react kindly to my presence. Oh, qué mal suena eso, Otto. Espera. Eso significa que vamos a tener que llevar a Atom. Hola. Has vuelto, pero no veo a Goto encadenado tras de ti. ¿Será que todavía no has tenido éxito? No tengo aquí a Goto, pero te aseguro que no va a molestarte en mucho más tiempo. Cierto, eso he oído. No pensé que podrías despacharlo tan fácilmente. Es raro que un humano me impresione tanto. Creo que eso significa que tenemos un asunto de negocios que discutir. Mis transportes ya han comenzado su trabajo. Toma, estos créditos deberían cubrir tus gastos, así que bueno, acuerdo con tus servicios prestados. Espero que hagas lo que te he pedido. Si no lo haces, tendrás pronto un motivo para disfrutar de los créditos.
Ahora vete. Me caes también como para querer verte por aquí. A ver. Bugalhot te ha pedido que hables con el teniente Gren de tu parte acerca del acuerdo comercial para enviar combustible de atracción ciudadela. Vale, nos vamos a ir a Telos entonces. ¿Hay alguna manera de ir rápido? No. Vamos a cambiar de grupete. Oh, no. Da igual. ¿Qué otro seguir de aquí? Como si... Para mí como si se queda... Para, no, mierda. Le he dado la vuelta. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Lo he hecho tres veces ya. Vale, que me encaran bien. Vale, que parece que no. Otra vez. Pesados que son. Unnecessary observation and no Son extremadamente... Estos androides son extremadamente pesados. Ah, me han tumbado. Vale, pues... Everyone down! Creo que no me está más ya que coger. Para bélica para droides. Toda remota para droides. Vale. Con esto ya solo nos quedaría salir por aquí. Sabemos de Narshara. Nos han asaltado 2 veces. Nos tocaría ir a Telos. Oye. Of course. It would be my pleasure. Meditation envy? Why don't you go sit on a rocket? Calm down. What is your problem? I don't want to talk about it. All right, you know, Atten, sometimes it's no wonder you can't figure yourself out the way you lie to yourself all the time. I've hunted a lot of people in my line of work, but I never met someone who wants to get lost more than you do. I've got a pretty good idea why, but not the whole picture. I will, though. My advice? Come clean before I find out. That guy, I don't trust him. I do. I mean, he's all right, I guess. He's like someone who watches too many holovids. Or teaches them. Yeah, you're right. He's boring. Yeah, and that puts him a few ranks up the ladder from you. What's that supposed to mean? I'm not boring. No, you're more like a shifty, lying idiot with a tendency to complain about every little thing and offer only small bits of helpful advice if pressured. He'd get beaten to death on Narshada almost as soon as he landed, though. Oh, that's good to hear. Thought I had some competition there.
Oh, well, it's not really a competition. I mean, you're kind of an idiot, Aden, and you don't shower enough, and you scratch your equipment when you think no one's looking. Don't take it too hard, though. That still makes you better than most people I've met on Nar Shaddaa. Thanks. And stop watching her. She's got enough problems. O sea, ¿discípulo es un traidor? ¿Es lo que me están intentando decir? ¿Qué demonios está pasando en mi nave? No lo sé, ¿eh? Suena a que están pasando cosas chungas. ¿Jedi? O sea... ¿Y ha desaparecido? ¿Creía? Betrayer. All thoughts of me will slide from your vision, from your mind, like water. You know who I am, but you will be unable to voice it, to remember it. What does a Jedi see? Only what I allow them to see. Y desaparece. Bueno, voy a hablar con todos los participantes de esta especie de culebrón. Tengo avisas. Con avisas no he hablado mucho. My life for yours. Quería enseñarte alguna de las formas que he aprendido. I am prepared both in mind and body for your teachings. I understand now. Such a form will increase my skills and my use to you. Procura dominar lo que te he enseñado. Venga. Y por aquí creo que debería... Oh, Baudur, por cierto, ¿has encontrado algo? Yes, General? ¿Tienes algún escudo que puedo usar? Sorry, General, I'm flat out. I'll see if I can make some more when I... Something else I... Ah, no tengo casi conversación con este señor ya. Pues qué cosas. De 3, por cierto, buen trabajo. Cuando Goto me capturó, ¿cómo pudiste encontrar su yate? ¿Te metiste en el almacén de droides de Boga para robar los códigos? Y si queréis verlo, eso está en el último episodio. ¿Quién estaba transmitiendo los códigos al yate de Ordo? De Goto, mejor dicho. Los droides, interesante. Olvídalo. Da igual, ya me voy. Y no hay nada más. Aquí había un compartimiento secreto que ya está vacío. Teóricamente debe haber otro. Creo que lo he visto al final de donde estaba Visas. Vamos a mirarlo. Este lugar empieza a ser bastante grande. Hombre, kit de soporte vital, eso nos va a ir bastante bien. Creo que esto además nos lo dijo el tío que nos quería quitar en la nave, en Nar Shaddaa. Hola, mira. Yeah, something wrong? ¿Me puedes dar unas cuantas granadas? Grenades? I didn't think Jedi used grenades. Oye, ¿puedes hacer granadas o no? Well, I don't like to use them unless they're C5 concussion spheres or the Merson Korriban pellets. Sonic screamers aren't too bad either, just don't use them on a Bith. ¿Por qué no? It makes their head explode like a melon. And don't do it to a Celestine either. Makes their ears bleed and they gibber twice as fast. Lo tendré en cuenta. ¿Tú tienes algo? Vale. No te quites las túnicas, toma. Hay unas preguntas que quería hacerte. Go ahead and ask.
Dale un poco de fanar. Anhar's only a bounty hunter because that's the closest word for what he does. He's not out for credits. It's more vicious than that. And it runs a lot deeper. It's like he's out to make the whole galaxy suffer. Every living thing in it. He wants to break them, ruin them. And when they can't suffer anymore, he wants them dead. ¿Qué ocurrió entre Hanar y tú? Suena a que tuviste una deuda de vida y no la quisiste cobrar. I didn't kill him once. Biggest mistake ever. ¿A qué te refieres? That's a long story. I don't want to get into it. Maybe some other time. He olvidado, tenía otras preguntas. Shoot. Pareces inquieta. It's all this traveling, being trapped in the ship. Everything's just too quiet. Bueno, disfrútalo mientras dura. Esta no es la luna del contrabandista. Bueno, en realidad sí, pero lo voy a decir igual. I'd rather be doing something, somewhere with people, activity, some life. ¿Como en Arshada? Yeah, it's been a while since I've been off planet. Guess I got used to it. No hemos salido todavía de Arshada. No hemos salido todavía, están diciendo esto. ¿Creciste en Arshada? Look, before we get into a game of guess the Pazak card, pull back on the throttle. I don't know you that well to start sharing our life stories. Vale, bueno, da igual. Rómpete un pie. Vale, vamos con el HK. Para los datos de una tía HK. Vale, no tenemos... Ah, no tenemos piezas. Nos faltan cosas. Piezas todavía. Y Goto. Yes. Is there something you have come to offer me? Teniendo en cuenta que te he salvado, podrías mostrarte más agradecido. The fact we are even having a conversation is gratitude. Usually, my conversations do not have the give and take that our current interaction does. And, of course, there is much more screaming on the part of the listener when the torture field is activated. Quiero hacerte algunas preguntas. I am willing to indulge some of your questions. ¿Dónde está tu base de operaciones? Now, that would be telling. For now, my presence must remain a secret, and it may remain that way forever. Tiene otras preguntas. You may speak. ¿Qué aptitudes tiene tu droide? It has been assigned to guard and protect you. As such, it is well suited for a variety of tasks. It is skilled in intimidation, interrogation, and can provide a series of select skills that will make it an effective killing machine. For the most part, it will follow your orders unless they conflict with mine. Ajá. ¿Y si lo hacen? Then its proton core will detonate, turning this ship into space dust. There is no negotiation in this. I will not allow you to interfere with my operations and plans. O sea, ¿es una bomba? Tenía otras preguntas. I am willing to indulge some of your questions. ¿Sabes algo de los droides HK que van tras de mí? The assassin droids. I have encountered some, purchased the service of others. ¿Y por qué me persiguen? Why, I asked them to. To be honest, I believe that was always their intention, but it seems their directive was dormant for some time. ¿Sabes de dónde vienen? If you mean produced, no, I do not. I do know that there are a surprising number scattered throughout the Republic fleet searching for you. What they will do now that you are found is easy to predict. ¿Qué quieres decir con que van a por mí? Of course they are. They're droids with very specific protocols that unless changed will dictate their movements. Unless you shut them down at the source, they will be stalking you until you are captured or terminated. Now, is there something else you wish to know, or do you wish to waste more of my time? ¿Qué hacen en la flota de la República? They are masquerading as protocol droids. I have discovered that when they are used in negotiations, they have a predictable pattern of sabotaging whatever peace treaties they are involved with. ¿Y por qué no lo sabe la República? Because the Republic has no reason to investigate otherwise, and any discovery of their true purpose has been concealed by well-timed accidents. ¿Y por qué no has actuado según esa información, ya que te preocupa tanto la República? Because their behavior is predictable, of course.
By monitoring their presence, I know which worlds will suffer civil wars, planetary conflicts, and Republic bombardment. ¿Y van a seguir persiguiéndome? Of course they are. They're droids with various... Unless now... Vale. Ok, tenía otras preguntas. You may speak. Gracias. ¿Querías que yo salvase la República? ¿Cómo es posible? There are several factors, all of which affect each other. There is the stabilization of Dantooine, the preservation of the restoration efforts on Telos, the political resolution on Onderon, and the unification of a religious power base in the galaxy, either Jedi or Sith. Creo que tenía otras preguntas. Bueno, da igual. Ya sé todos esos asuntos. Lo único que no sé es Korriban. Vamos a hablar con Kreia. Hola, Kreia. Yes. Have you come with questions? Quiero que me enseñes más de la fuerza. Very well. What is it that drives you? Quiero saber más acerca de otras formas de la fuerza. Very well. Of which did you wish instruction? Me permite concentrarme en la fuerza. It allows you to recover your strength with the Force more quickly, and it lends strength to your Force powers. It has no other drawbacks. Such a form is a gift, preferred of the Jedi Consulars, and effective in combats where you must fight only through the Force. Vale. Da igual, ya me voy. Bueno, creo que ya estamos bien. Hay que buscar a... Debemos estar. Tenemos a Moto. Aquí está. Hola, señor. Ay, discípulo. Yes? Is something wrong? Tienes un nombre muy raro. ¿Puedes hacerme unos medpacks? Certainly. Let me see how many I can make. Tiene otras preguntas. Of course. ¿Pasó algo en Daxon? Parece un poco más tranquilo de lo normal. The tomb on Duxon held many dangers. I did not think I would be up for the challenge. I was pleased that I was mistaken, and that perhaps some of my long-held beliefs are not true after all. ¿Qué has aprendido? It is not important. Perhaps we will discuss it another time. Bueno, da igual. Vale, creo que nos podemos ir a Telos. Y hablar primero con Aton. Venga, vamos a hablar primero con Aton. Hola, hola Aton. ¿Dónde te has dejado a Something up? ¿Dónde te has dejado a la gente del New Team? Quiero hacerte unas preguntas. All right. What did you want to know? ¿Qué ha pasado tras las guerras mandalorianas? After Malachor, after the Mandalorian Wars, that's when the Sith teachings started spreading through the ranks. We knew where our loyalties lay. To the Jedi who came to help us, not the ones who sat back on Dantooine and Coruscant, watching us die. So when those same Jedi who watched us die decided to start fighting us during the Jedi Civil War, we fought back. I fought back. Oh. ¿Combatiste a los Jedi? I didn't fight Jedi. I killed them. A lot of them. People say killing Jedi is hard. It's not. You just have to be smart about it. No blasters, no getting close to them, no attacking them directly when you can gun down their allies instead. There's ways of gassing them, drugging them, making them lose control, torturing them. I was really good at it. What's worse is that killing them wasn't the best thing. Making them fall. Making them see our side of it. That was the best. Haces que suene fácil. I taught myself
techniques. It's hard for Jedi to sense what you're really thinking if you throw up walls of strong emotions and feelings. Lust, impatience, cowardice. Most Jedi awareness doesn't cruise beyond the surface feelings to see what's deeper. And I was good at that, throwing up walls. And my superiors knew it. Sometimes the Jedi on our side wouldn't even realize I was there. ¿Y qué fuerzas las emociones? ¿Bloquear a alguien leyendo tu mente? Yeah, I had a talent for it. More like instinct. I wasn't the only one. I know you left at the Mandalorian Wars, so you don't know much about what went on behind the scenes in the Jedi Civil War. But Revan understood one thing. The real battle was going to be fought between the Jedi on both sides. That was the only battle that mattered. Pero Revan comprendió una cosa. La única batalla que se iba a liberar entre los Jedi y los dos bandos. Los dos bandos. Era la única batalla que importaba. ¿A qué te refieres? Whoever had the most, the strongest Jedi were going to win the Civil War. If Revan couldn't convert Jedi, Revan would kill them. So Revan trained elite Sith units into assassination squads, whose duty was to go out and capture enemy Jedi. I was in one of the special units trained to do this. Wow. Esa labor. Pelotones de ejecución encargados de capturar Jedi enemigos. ¿Y qué pasó? Revan had plans for all Jedi. I think it was important that the Jedi see his side of things, the Sith teachings. Revan wanted to break them, and then have them join him. Pero ahora estás aquí. ¿Por qué? One day, I decided not to do it anymore, so I left. Ended up on Nar Shaddaa, became someone else. Un día decidí que no volvería a hacerlo y me marché. Acabé en Nar Shaddaa y me convertí en otra persona. Asumiste un riesgo pensando que me importaría que matases Jedi. Pues no. I didn't think you would, after Malachor, but it was a chance. I guess I was just tired of keeping it in. And I've been with you only a short time. Enough to know that as soon as someone signs on with you, they haven't got long to live. You got history, and anyone who travels with you doesn't. And maybe I want somebody to know who I was in case a story needs to be set straight. Maybe you understand. Quizá quiero que alguien sepa de quién era yo por si hay que aclarar alguna historia. Tal vez lo entiendas. ¿Pero por qué dejaste los Sith? Well, there was a woman, a Jedi. She gave her life for mine. Oh. ¿Quién? I never knew her name. She sought me out. She said she had come to save me. She was lying, of course. Or I think she was. It doesn't matter. She told enough truth to get my attention. Supuesto mentía, o eso creo, da igual. Dijo suficientes verdades como para llamarme la atención. ¿Cómo qué? She said that Revan was doing something terrible to Jedi within the unknown regions. That when we captured Jedi, they were sent to a place designed to break them. And that anyone in his service who showed any ability with the Force was sent there too, to turn them, to break them into dark Jedi, or assassins trained to kill Jedi. She said that's what would happen to me, that I had the Force inside me. That's why I was so good at killing Jedi. And that when the Sith learned of it, there would be no escape, no turning back. I would become an instrument of the dark side, forever. I had heard talk in the ranks, troops vanishing. I knew what she meant, but I didn't believe her, or want to believe her. ¿Y si no la creíste? ¿Qué te pasó? I did what I did with all Jedi. I hurt her. I hurt her a lot. And then, right when I thought she couldn't take any more, she showed me the Force. In my head. And I felt everything she felt. And I heard just an echo of what the Force was. And how what I was doing, I think I loved her. But it wasn't that kind of love.
It was the kind of love where you're willing to give up everything for someone you don't even know. Creo que la amaba, pero no era ese tipo de amor. Era el tipo de amor por el que estás dispuesto a renunciar a todo por alguien que ni siquiera conoces. Eso no es lo que significa ser Jedi. I killed her for crawling in my head, for showing me that. But before she opened her mind to mine, my only thought was that I would love to kill her. And at the end, I killed her because I loved her. Entonces, ¿qué pasó con ella? In the end, she sacrificed herself to keep my secret, to prevent the Sith from knowing about that touch of the Force inside me. She wasted her life to save me. Me. And I felt her die when she opened her mind. I've killed Jedi, like I said, but I was never there to feel it, to be on the receiving end. And after that, I couldn't stop feeling things. Before, guilt, lust, impatience. It had been orchestrated to get close. Now it all just kept tumbling out, and I couldn't keep doing what I was doing. So I left. I fled with the displaced war veterans to Nar Shaddaa. I lost myself there, until the war came to an end. I wanted no more of Jedi, or Dark Jedi, or the Force. I just wanted to be left alone. And then, I met you on Paragus. And I thought maybe she had saved me so that I could help you. And if I can't, then I have to try. Pensé que a lo mejor si ella me había salvado para que te ayudara y si no puedo, al menos tengo que intentarlo. Entonces te agradezco tu ayuda. I didn't want to tell you any of this, but I had to. Because if something happens, I can't let you think I was doing it for something other than the past. No quería contarte nada de esto, pero tenía que hacerlo. Si pasa algo que no puedo permitir que pienses que lo hacía por otra cosa que no fuese el pasado. Con tu ayuda y tu honestidad. Te dejo tu ayuda y tu honestidad. Once, a Jedi showed me the Force. I heard it. I felt it. At the time, there was too much pain to confront it. Because if I did, it meant I would be changed into something else. Now, I'm not afraid of it anymore. And I think that by learning how to use it, I can help protect you. Or at least buy you some time when disaster comes screaming in. I want to learn how to use the Force. I want to learn how to use the Force to help you. Entonces te entrenaré, Aton. What must I do? Is there some ritual or... Tan solo cierra los ojos y abre tu mente, chavalín. Eso significa... Tienes que aprender a percibir a tu alrededor, sentir sus corrientes, sus remolinos. Escucha el eco de tus pensamientos, de tu corazón, separado de la tierra, del odio. Piensa en lo que sentiste cuando notaste la necesidad de ayudarme, de protegerme. Y por fin, Aton despierta. Aton ha dado sus primeros pasos en la senda del centinela Jedi. Su habilidad aumentará a medida que baje contigo y aprenda lo que sabes de la fuerza. Acercamiento total al lado oscuro. Oh, ¿qué me dices? Y creo que ya hemos hablado ya con todo el mundo. Ergo, nos vamos a Telos.
Vamos a... Uy, no me puedo mover. No me puedo mover. Lo que ha pasado. ¿Queda esto enganchado? Sí, se han quedado enganchado. No puedo moverme. No puedo moverme. A ver si haciendo el tabulador funciona. Ya pierde foco. Vamos a ver si conseguimos que pierda foco. No. Vale, no podemos hacer nada en este juego. Espera. No, se queda enganchado, señores. Vamos a tener que cerrar el juego a la brava. Por algún motivo se ha salido del todo. Ahora creo que sí que funciona. Ahora vamos a grabar. Vamos a salir del juego. Uf. Y ya sabéis que esto pasa algunas veces con las cinemáticas. Ahora vamos a ver si esto funciona. Te apaga el hub para que venda combustible a Delos. Vale, este ya está hecho. Volvemos otra vez a entrar. Vale, salimos al exterior. Vale, como tiene ganas de hacerlo de Telos, nos vamos a llevar al grupito este. Y nada, para que vea el resultado. Terminó de la excusa, ¿no? A ver, nos vamos al otro módulo, nos vamos al del ocio. El entrar en la cantina. Vale. Y ya tanto tiempo que ya ni me acordaba. Vale, vamos aquí. Y sería hablar con este señor. Muy buenas. So you've returned. Ah, ya está. ¿No vas a detenerme? Well, I was disturbed that you chose to defy our orders and obtain transport off Citadel Station. The matter has since been closed. It was the decision of Republic authorities that your testimony would no longer be necessary, and thus you'd be allowed to go. But as we discovered, you had already left. In some ways, it was lucky for us, avoiding a possibly embarrassing situation. Que va a cambiar la opinión de opinión así la República. Why does the Republic do anything? The head doesn't know what the feet are doing. The hands don't even know they've got fingers, let alone where they are. My opinion. They probably performed their independent investigation and figured it wasn't your fault. Anyways, you should just be glad I decided to overlook the fact you escaped arrest. Mi opinión, llevaron a cabo una investigación independiente y pensaron que no era culpa suya. En cualquier caso, debería alegrarse de que yo hiciera pasar por alto el hecho de que se hubiera fugado. Bueno, gracias. Yeah. And if there's nothing else, I've got a job to do. Sí. Si no hay nada más, tengo algo pendiente. Me gustaría hablarte de las recompensas. What is it? Da igual, vale, espera. Tengo una cosa. So you've returned. Encontré una solución al problema de combustible en la estación Ciudadela. Really? That's great news. The situation here hasn't improved at all. What did you discover? De verdad, magníficas noticias. Aquí la situación no ha mejorado nada. ¿Qué ha descubierto? Boga el Hutt busca mercado para su combustible. Boga the Hutt? That's preposterous. What makes you think we'd be willing to do that?
Vocal Hat, eso es ridículo. ¿Por qué piensas que estaríamos dispuestos a hacer eso? Boga tiene mucho con su estilo de Sererion y tiene que venderlo. A glut of fuel isn't going to help our position much in this case. It's a resource that's needed throughout the galaxy, and he'll be able to command a high price for it. Still, we don't have much of a choice. We need fuel, and we need it fast. I'll bring this up with the Telosian Council and urge them to broker a deal with Voga. Now, I believe I gave you my word that there would be a reward for information leading to the establishment of a fuel source for the station. Never believed for a moment that you'd actually be collecting it. But I'm a man of my word. So here you are. Now, I've got to send this information to the Council right away. Muy bien, me gustaría hablar... Muy bien, ya me voy. Perfecto. Esto está cobrado, así que ya lo que nos queda es irnos a Korriban. Así que, señores, nos vamos a Korriban. ¿Qué sentido estaba esto? Yo creo que era el conde Iván. Medio de atraque 3. Creo que sí. ¿El halcón estaba en el 3? No me acuerdo. No, creo que estaba por aquí. Bueno, la última vez que vinimos, o nos fuimos, mejor dicho, nos fuimos por otro lado. No me acuerdo. Aquí está el halcón. Vale, perfecto. Pues nos vamos a Korriban. Oh. Why are you here? Because I told her. Told her everything. Ah, and now you are free? Yeah, so no more threats, no more of your requests. You and me, we're done. Did you ever think I truly held you? You're more of a fool than I thought. What truly held you was you, and let me show you why. I once held the galaxy by the throat, as you once held her by the throat and let her die slowly. And your emotion at that point is what you fear. I wielded power like you cannot imagine. Everything I saw was awash with possibilities, spreading outwards, touching everything else. I saw all of that, all that the Force is. And only when it was ripped from me did I truly see it. And I know what lies buried within you, that you hide with your desperate thoughts, your guilt, your lusts. I can unlock that part of you anytime I wish. It is a simple thing, the human mind. Once it feels something strongly, it becomes etched in the memory, the subconscious. Shall I show you? That part of you that hungered to kill Jedi, that took pleasure from it? Or perhaps you will continue to listen to my counsel, and I shall ignore your pathetic attempts at freedom. Now leave me, murderer. I have nothing further to say to one such as you. Ya están con la pelea entre Kara y Yaton. Madre mía. Vamos a ver. Pues nos vamos a Korriban. Y a estas alturas creo que nos vamos a llevar al Padawan. Vamos a Korriban, venga. Korriban. Que es el último planeta que teníamos pendiente. Supongo que luego se desbloquearán más cosas, pero...
Siempre acabamos con los planetas del lado oscuro. No sé si os habéis dado cuenta. En el 1 hicimos lo mismo. We've hit the ground. This is Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? You might want to keep your, lightsaber sharp. Or do whatever you do in these situations. Although I think that the pilot's mechanical devices are probably accurate. If there are Sith here, their numbers are few and they are hidden. It seems quiet. Just the wind. But deep beneath the surface, you can feel the pain of what took place here. This place merely tolerates sentience walking upon it. It is pleased to have been left alone. There is great power here for those with the ambition to use it. There is great power in this place for those who can hear its call. There is much that would draw a Jedi to this place. The resting grounds of the ancient and more recently departed Sith contain many teachings believed lost. The most likely place to find our lost Jedi is the ruins of the old academy. Ah, la academia, sí. Aquello que hicimos, la masacre. ¿Qué pasó aquí? It was said that Revan intended to return to Korriban to subdue any potential Sith insurgents, but Revan disappeared. It took a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained. They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found evidence that several Sith lords escaped Korriban, fleeing to remote sections of the galaxy. ¿Crees que hay algún Sith vivo por aquí? ¿Qué sientes tú? ¿Qué ves con tus ojos de ciega? As lifeless as it seems, the dark side is very strong here. The Sith lords would not ignore such a powerful place. There is much that can be learned, even here. You should go to the ruins of the old academy. If there are any traces here of Sith, that is where they would be. Deberías ir a las ruinas de la vieja academia. Ay, sí, rastro de los Sith. Ahí es donde los encontraremos. Vale, entonces salgamos. If you walk Korriban's surface, you shall walk it without me. Oh. ¿Por qué no me acompañas? Si caminas por la superficie de Korriban, deberás hacerlo sin mí. Ajá, ¿y por qué no? I cannot. This place is strong with the dark side. It is difficult to center myself here. Korriban holds few secrets from me, but much that you should learn. Mantener en marcha los motores queda muy chungo teniendo en cuenta que es ciega. Korriban no tiene tan mala pinta, no le tengo miedo. Bueno. Voy a decir el primero porque es de estúpido. Así que Korriban no tiene tan mala pinta, no tengo miedo, parece una playita, parece Tatooine. Perhaps not, but I would caution you to guard your feelings carefully here. Korriban attacks the spirit and the body, and there have been few who can fight its power. Puede que no, pero te recomiendo que guardes curiosamente tus sentimientos aquí. Korriban ataca el espíritu y al cuerpo, y hay pocos que hayan podido combatir este poder. Muy bien. Quédate y mantén en marcha los motores por si tenemos que marcharnos deprisa. I will remain here and meditate. Our link remains. I shall contact you and provide guidance when needed. The academy is on the other side of this valley. Be careful. Dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith live still. Vale, pues nos vamos a llevar a Aton. Aton y avisas. Venga. Si tenemos equipo de Full Jedi. Me parece bien. Nos llevamos a la Miraluca. Y vamos a aprovechar para montar un par de sables nuevos. Sale de su luz corto equipado. Esto creo que lo lleva... Que lo lleve. ¿Pisas? Quizá.
Cristal o pila. Célula eléctrica de Telecor. Vamos allá. Vamos a llevarnos a Visas y a Aton. The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith lords. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools, and the weak, and so these tombs fell, spilling their secrets into the hands of those unable to comprehend or preserve them. Vamos a coger una espada de luz. De luz después 50 que os objetos, no tienes todos los requisitos necesarios. A ver. Si lo subo de nivel. Centinela Jedi. Atributos. Ahora. Habilidades. Dotes. Hombre, mira, competencias con sala de luz. Perfecto. Ahora tengo que cogerme esta, que es la sutileza con sala de luz. Poderes. El primer poder que debe aprender un Padawan es curar. Porque hay que curar esto del... ¿recomendado? Acelerón y droga aturdidor. No. Sí, porque el droide aturdidor, si no, no lo voy a tener. Así que... Pero el acelerón me lo voy a quitar y voy a poner el curar. Y vamos a poner el saque de luz. Toma, ya tenemos aquí un Aton de verdad. Y ya estamos con un equipo full Jedi. Esquelético, a ver. The broken corpses before you are all that remain of the Sith on Korriban. I doubt there is much to be gained from looting these bodies. It would be best to leave them be. This way leads to the tomb of Ajunta Paul, a fierce Sith Lord. According to legend, the blade proved more fearsome than the Master, leading to his demise. Resultó más terrible que el maestro y lo contó con su predicción. Ajunta's dark spectre lived on through the centuries until Revan entered the Sith Lord's tomb in search of the blade. Revan calmed the angry ghost of Ajunta Paul and showed him the path back to the light. Ah, sí, eso lo hicimos. ¿Qué fue de la espada? Unknown. Some have suggested that the blade led to Revan's demise, as it did Ajunta Paul. That is only speculation, however. Where Revan wanders now is knowledge that only Revan holds. No podemos pasar, creo. Here, you can just barely see the Sith archaeologists' efforts
to uncover relics of the ancients. Sigue. The new Sith Order sought to progress quickly by finding objects of power. I can only imagine what was lost forever due to the carelessness of these excavators. Now the excavation has been almost completely undone by 5 years of wind and sand. So does Korriban protect its secrets. Un cuerpo esquelético, ¿verdad? Oh. Fool! You've disturbed the Secador de spirits of tumbas. this place, and they have sent their guardians. ¿Qué son estos guardianes? Hisses are semi-intelligent beasts, corrupted and strengthened by prolonged exposure to the dark side. As creatures of the Force, they have a limited ability to mask their presence. Hisses are drawn to suffering and carnage. They must have fed on all the corpses left over from the war here on Korriban. The angry phantoms of the Sith, too weak to influence the sentient, have taken these Hisses as thralls to their will. Bueno, pues toca... ¡Ah, saco! Bueno, creo que la que va a poder hacer más cosas va a ser esta señora. ¿Matar? No. No hagas matar. Matar está mal. ¡Locura! Where that came from? Just say the word. How may I serve? Pues ya está. Somos un grupo de Jedi muy bien avenido. Bueno, de Sith. Aquí tenemos las tumbas y la academia todavía no. Voy a hacer un paso por todas las tumbas. Me va a dar la chapa. Pues estoy viendo, ¿no? Before you is the tomb of the great Sith Lord, Marka Ragnos, a half-breed who possessed tremendous strength, both physically and in the Force. Sigue. Ragnos held power for over a century, using his cunning to turn his enemies against each other. His death left a great vacuum of power. We're standing close to the spot where Nagasa first confronted Ludo Kresh to vie for domination of the Sith. Their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever threatened the Republic. Su lucha casi desembocó en una guerra civil que habría despedazado a los Siths antes de que llegasen a amenazar la República. Parece que las guerras civiles eran habituales entre los Sith. Yes, it is the way of the Sith. They must continually test their strength against each other, even if it means destroying themselves. Sí, es la senda de los Sith. Deben poner a prueba su fuerza continuamente, unos contra otros, incluso si ello supone destruirse a sí mismos. ¿Qué sucedió entre Shadow y Kresh? As fate would have it, a pair of hyperspace explorers from Sinagar landed on Korriban. Naga Sadow manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Thus, Naga Sadow became Ragnos' successor. Ok, ay, mira, hay un... Vamos a volver a saquear, ¿vale? Ahora, venga, ya lo volvemos a tener aquí. Joder, que me están diciendo, no lo puedes hacer. Where that came from? Where that came from? Where that came from?
No puedo curar, pero creo que ya se puede por la armadura. Tengo que hacer que cambie a... Traje de combate Chani, no. Ahí la armadura de consejero. 5-4, vale, sí. Y ahora podría curar en caso necesario. Oh, aquí tenemos otro cuerpo esquelético. Vamos a saquear. Generador de multiescudo. The honor Ya está. Perfecto. Ahead lies the tomb of Nagasa, successor to Makaragnos, and the Sith Lord responsible for nearly conquering the Republic in the Great Hyperspace War a millennia ago. Sigue. More recently, this tomb was where Revan confronted Uthar Vin, the leader of the Sith Academy. When Revan left Korriban, the Sith Academy was thrown into turmoil. With their leader gone, many fought for the right to rule. And so, the Sith here turned on each other, resulting in the carnage you can see covering the surface of this valley. Vale, pues creo que ya más o menos esta parte la tenemos. Pero ya mucho más. No vamos a tener... Ah, mira, tenemos aquí otro esqueleto que podemos saquear. Por créditos. Valor por créditos, venga. More where that came from. ¿Cuánto tiene de falta este señor? Poquita de tener, ¿no? 24 de 24. I hear you.
This was the tomb of Tulac Horde, known as the greatest lightsaber duelist of the Sith Lords. Está la tumba de Tulac Horde, conocido como el más grande duelista de sable de luz de los Lores Sith. Sigue. His skill was considered remarkable even in his time, when many true lightsaber masters lived. Su habilidad estaba considerada formidable incluso en su época, en la que vivieron muchos auténticos maestros del sable de luz. ¿Estás diciendo que los Jedi modernos no están versados en la esgrima con el sable de luz? If you were to face an ancient Sith Lord in combat, you would learn that we are as children playing with toys compared to the prowess of the old masters. Si te enfrentases a un antiguo Lord Sith en combate, descubrirías que somos como niños con juguetes comparados con el poder de los viejos maestros. ¿Qué hacía que fuera tan bueno? That is unknown, but supposedly he created a holocron to teach his technique to other Sith. The holocron would have been laid to rest in his tomb. Unfortunately, Tulac Horde's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the holocron has survived, I doubt anyone living would know its location. Oh, pues no se puede pasar, así que nos tenemos que ir a la academia. Por cierto, ya que estoy... Espera. Cuerpo atlético, nada. Ah, vale. Eso, que estos tíos no tienen nada. Vale, vamos a mirar una cosa. En las opciones. Opciones avanzadas. No. A ver si había alguna opción para quitar los cascos. Está con un poco la... jugabilidad. Subir nivel automáticamente. Vista con el botón. Minuto de combate. Información. Subtítulos sí. Nivel flotante. Resumen del estado. Ocultar botones del menú rápido. Y en la esquina superior derecha de la pantalla. Ocultar no equipables. Se te da a equipar, solo muestra mover objetos que el mismo seleccionado del grupo puede llevar. Esto es interesante. Mensajes emergentes del tutorial. Vale. Esto sí, jugabilidad. Esto lo habíamos mirado. Solito. Vale, está bien. Que más que nada a Thor le queda como el culete el... Este ya lo había sacado. Queda como el culete el casco que... Oh, no, otra vez. Otra vez. Pero qué pesados que son. Por favor. Unnecessary observation. Sí. Annoying Vamos a ver, ¿quién tiene reventar droides? Hombre, Aton, tú. Pero lo haces poquito, Vale, pues vamos a tener que ir a saco. A ver, visas. Utiliza los rayos de la fuerza. Anda. Venga, a curar. Este ya lo puedo, creo que lo puedo quitar ya. Vamos a meterles, de verdad. Healing Master. Uy, que me tumban al Padawan. Espera. Visas, ¿puedes encargarte? Ah, mira, ya está en ello. Que visas mola. Ahora mola. Atón, ¿no sabes ni curarte? Tengo el poder de curar y no sabes usarlo.
Victims failing, Master. More where that came from. Vamos a tener que mirar a ver qué te podemos poner. ¿Por qué no te funciona esto? ¿Eh? ¿Qué hemos hecho mal? Poderes. A ver. Sitio 6, nivel de personaje. Este poder no afecta a los droides. No debería haber tanto problema. Fuerza agotada. Ah, es que no tiene suficientes puntos de fuerza. No viene ahora bien. Venga. A por ellos, que son pocos y cobardes. More where that came from. Bueno, pues no hay mucho más que pillar de aquí. Tenemos una cueva. Ah, what's that stench? Listen, the wind from the cave tells of great power within, recently awakened. Yes, a great, powerful stench. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the academy before venturing into the cave. Me dice que nos metamos. Vale. Ahí está viniendo algo. Soon you shall know pain. Oh. Pobrecillo. Es una cabra chunga. Sí, que reventaban cabras. Looks like somebody left the doors of the academy wide open. I have a bad feeling about this. This door was left open on purpose. Someone is expecting us. You can expect more than these beasts within the academy. Be prepared. Cuando ya te hacen este tipo de cosas, hay que grabar, ya lo sabéis en este juego. ¡Oh! Y hay gente por ahí oculta también. She is here. Find her. ¡Es una trampa!
Qué raro, tenemos aquí un logro que es una trampa. Vale, pisas, encárgate. Campo de muerte. My back. Voy a ir con el acelerar puesto. Es toda buena idea, pero... así no Sith. Venga. Vamos a la gente preparada y... Uy, 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 creo que se me ha olvidado hacer una cosa. Antes. Resistencia y... Uy, no tengo resistencia. Esto va a ser un show. Vamos a meterle locura. My bad. Take you down to size. ¿Se me he dejado algo aquí? Bueno, no tienes más. Aquí tenemos a los asesinos Sith. Asesino Sith. Buenas, Trijak. Jacob. Hola. Espera, aquí no está. Me parece que la ciegata no está viendo nada. Aquí estás. It's yours. Cerrado. Vale, y no puedo abrirlo. Y cerrado y tampoco puedo abrirlo. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo me he metido algunas trampas, pero bueno, son trampas que nos las podemos saltar sin deber. Sí, buenas. Oh, esto está derrumbado. No hay aquí nada. Nada de nada. Vale. Oh, mierda. Es otra trampa. Vale, visas. Da un poco de locura. Un poco de locura. Creo que hay un atajo de teclado para esto, pero bueno. Aquí más cabritas.
Padawan, no te vayas. Se ha emocionado. El poder de llevar un sable de brillar. Me ha emocionadísimo. Nagasa se está convirtiendo en un obstáculo importante en nuestra búsqueda de holocrones Sith. Hemos estado intentando usar nuestros generadores de sigilo para burlarlos, pero un idiota se topó con uno de ellos y acabó devorado. Ahora, el sabor de la sangre fresca los ha vuelto salvajes y ha vuelto salvajes a esas malditas bestias. Eso explica por qué nos atacan cabras, pero sigue siendo muy ridículo. Panel informático. Informática, evitar el inicio de sesión y crear manualmente una identificación. ID reconocida, que ando ID, bueno, me han dado una identificación nueva de estudiante. Realiza tu identificación de estudiante. Si la pierdes, puedes recibir un castigo disciplinado. Reiniciando. Vale. Vamos a escribir esta. De una esencia de un director, hemos pasado a un sistema de entrenamiento automatizado para esta nueva orden. Escoge una orden. Acceder a material de aprendizaje. Acceso a nivel 1 concedido. Perfecto. Examen de nivel 1. Siguiente mensaje. Examen de nivel 1 contiene 5 preguntas. Al final del examen se informará de cuántas preguntas has respondido correctamente. Para pasar al nivel 2, debes responder correctamente a 4 preguntas. Se te recomienda que estudies el material de aprendizaje de la biblioteca antes de continuar. Acceder al material de aprendizaje. Orden redundante. Ya se te concedió acceso a la biblioteca. Acceder a la sala de entrenamiento. Salir. Ok. Oh, aquí hay una taquilla. Tiene soporte vital, créditos, guay, perfecto. Vamos a vacía. Hay un par de cadáveres. De gente anónima. Completamente. Tucata. Tucata. Quietos y cristal naranja. Hay cristales de Jedi de todos los colores en este juego. Cámara duplicadora, implante de mejora física, informática, módulo de datos, nuevos reclutas. En ausencia de muchos maestros Sith, el entrenamiento básico se ha automatizado. Para empezar a cruzar el sistema de entrenamiento, accede a la terminal estudiante y crea nuevo recluta. Si tienes algún problema, bla bla bla. Si encuentra algún problema, resuelve usted mismo. Los estudiantes que sean demasiado débiles para valerse por sí mismos fracasarán pronto aquí. ¿Eh? El de Tulac carcomido. Módulo de datos, buscador de tesoros. Este es el registro de trabajo de un buscador de tesoros Tulac. La última entrada es interesante. Ayai cree que estoy perdiendo el tiempo. Aushuta. Pero voy a pasar esta maldita puerta, aunque tenga que volarla en pedazos con las cargas de torio. Nos enviaron aquí a por los holocrones y pienso ser el único que vuela con las manos. Y me niego a ser el único que vuela con las manos vacías. Vale. Ah, mira, vienen cosas. Asesino Sith. How may I serve? Mata a este señor.
I hear you. Sí que está bien la cocina hasta ahora. Y unos cuantos, Hay otra taquilla. La sónica túnica de guardián de Osus. Voy a ver si le puedo mejorar la armadura, porque creo que la armadura que lleva... Chaval, tu armadura no es buena, ¿eh? Estás con una armadura 31, eso sí. Quizás esto te da alguna cosilla. Quizás dos menos, pero nada, sigo sin poder hacer nada. Equipo de prospección. Destreza 1. Esto me da ataque, destreza. Casca estabilizadora. Fabricación de defensa 3. Vale. Me mola más. Se llama porque me da protección. Y esto me da físico más 4, más 1 cuando desarmado. Vigor 2. Destreza 1. Vigor 3. Todo 2. Mira, antes de meter a fin al Shade. Este. Vale. Perfecto. I hear you. Y mejoramos un poco el equipo. Este está reventado. Oh, asesino sí. Ah, asesino sí. No puedo avanzar porque hay un asesino sí delante. Aquí está la bolsa. Vale, pues esto lo hemos examinado de a todo, creo. Tenemos aquí una puerta sellada. Ve de los señores oscuros. Una sala de entrenamiento. Supongo que tendremos que hacer las salas de entrenamiento una a una. Que era donde nos habíamos quedado antes. Cerrado, no, esta no. Pues esta. Poison spreading through my body.
Teóricamente es aquí detrás. Pero... Ah, bueno. Y aquí se nos ha abierto un pasaje. Esto creo que es una pasada de examen. O la biblioteca. Ah, mira, aquí hay un asesino, sí. Otro. Pues para no ver Sith hay un montón, ¿eh? Where that came from? Vale, pues vamos a ver los materiales de esto. Debe ser la biblioteca, casi seguro. De datos, cargas de torio. Contratistas, lean esto primero. Usen las cargas de torio de esta taquilla solo como último recurso para salir de la puerta bloqueada. Para abrir una puerta bloqueada, esta estructura es muy vieja e inestable. Los derrumbamientos podrían dañar o destruir los artefactos como se venía a buscar. Cargas de torio. Vale, perfecto. Aquí esto es un panel destruido. Panel destruido, panel destruido, panel no destruido. Informática. Que me trae buffer secundario. Buffer clave desbordado. Preparar. No especificado. Preparar. No especificado. Vale. Éxito. Vale. Historia de los Sith. Error, el volumen ha sido nivelado. Volviendo al menú. Holocrones. Holocrones. Siguiente mensaje. La academia contiene una gran colección de holocrones Sith. Recientemente se ha puesto a disposición de los estudiantes de la biblioteca holocrones básicos con diversa información histórica y de entrenamiento. Flora y fauna. Error, volumen ha sido... Código Sith. El siguiente mensaje. La paz es una mentira. Solo hay pasión. A través de la pasión obtengo fortaleza. A través de la fortaleza obtengo poder. A través del poder obtengo la victoria. A través de la victoria mis cadenas se rompen. Muy bien. Vamos a ver... Y no. Esto no podemos abrirlo. ¿Dónde está la puerta? Esa puerta, una maldita. Aquí. A ver si podemos poner la carga de torio. I'll bet even the Ebonhawk couldn't blast through this door. Esta puerta reforzada está sellada. Usar cargas de torio para abrir la puerta. Objetos perdidos. Vale, vale. Holocron Sith. El holocron se rompió muy recientemente como consecuencia de las cargas de torio que se usaron para reventar la puerta de la habitación. Sea cual sea el mensaje que contenía, se ha perdido. Bueno. Aceleración de hiperadrenalina, sistema de mejora mental, créditos. No me acaba de molar. Vamos a cargar. Oh, he guardado antes de hacerlo. Después, justo después. Así que nos quedamos sin el mensaje del holocron. Con las que pasan. Vamos a la terminal. Creo que es esta. Terminal de estudiantes. Vale, pues vamos a ello. Acceder a órdenes de sistema. Y no puedo hacerlo.
Acceder al material. Sale de nivel 1, contiene 5 preguntas. Comenzar la prueba. ¿Cuál de los siguientes Lord Sith no está entrenado en... no está enterrado en Korriban? Freedom Nut, creo. Pregunta 2. Varios Lord Sith llevaron a cabo el ritual funerario del Gran Marca Ragnos. Para el ritual era necesario que todos los Lord Sith asistentes estuvieran distribuidos a la misma distancia en un círculo perfecto. Ludocres encabezó el ritual desde la codiciada 6ª posición. Puso enfrente de Simus, que ocupaba la 16ª posición. ¿Cuántos Lord Sith asistieron al ritual funerario? Pues teniendo en cuenta 16, ¿no? 6ª posición. Mi distancia en un círculo perfecto. Ludocres encabezó el ritual desde la codiciada 6ª posición, justo frente de Simus, que estaba en la 16ª. A ver, normalmente lo que hacen es... normalmente este tipo de cosas suele ser la suma menos 1. Así que si son 16 y 6, 21. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes criaturas sería menos adecuada como mascota para un maestro Sith? Pues un Tukata no. Un His no. Un Shirak quizá. Un Kiestia Izka. Bestia Boma. Quizás. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una paradoja? Yo siempre miento. Esta afirmación es falsa. Para tener poder hay que tener un ejército. Para tener un ejército hay que tener poder. ¿Es no la respuesta a la pregunta? Yo creo que la 1. El camino a romper las cadenas es... a través de la pasión adquiero fuerza. Mis cadenas se rompen. Con el poder adquiero fuerza. No. 2 de 5 preguntas correctas. Vale. Vamos a prueba de nivel 1. Empezar la prueba. Vamos a ver. F de un nat seguro. Vale. ¿Cuántos Lord Sith dan a ritual? Vale. Si es 6 más 1, 7. Es que sigo pensando que es 21, pero bueno. Si es 20. Porque, por ejemplo, en el dado de 20 suele ser 20 y 1. Es que nada, porque suelen ser un poco los inversos. Pero a lo mejor estoy teniendo una falacia lógica. A ver, ¿cuál puede ser? No hay 2. 18 tampoco. 20 tampoco. Estaban todos 16. Pues a ver, sería 16, 6. Yo sigo pensando que es 21, No, pero 21 no, tiene que ser par. 22. O 20. No, porque si hubiera habido 20, eso significaría que tendría delante el 10. 10 o el 11. Entonces, si esto era el sexto, tiki 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 tiki, sería... Creo que es 21. Un Gizka. Todas las siguientes afirmaciones no es una paradoja. Yo siempre miento.
pasión, mediante la pasión adquiero fuerza. Con la fuerza adquiero poder y con el poder tengo victoria. 3 de 5. Vale. Hemos mejorado. Hacer la prueba de escrita de nivel 1. Comienza la prueba. Freedom Nat. Este creo que 21. Este probablemente sea Ducata. Dos de 5. He ido todavía peor. Entonces tiene que haber aquí algo que no tira. Comienza la prueba. Es Freedom Nat. Este es Freedom Nat. Este es 21. Esto está claro que es un Gizka. Pasión, fuerza, poder, victoria. 3 de 5. Entonces, lo del Gizka es... Claro que es eso. Prueba de nivel 1. Menos mal que lo podemos hacer. Este es Freedom Nat. Creo que este es 21. Podemos poner 22. Así nos baja. Gizka y... no la respuesta a la pregunta. 3 de 5. No nos ha bajado. No nos ha bajado. Eso significa que... O a lo mejor hay un... hacer escrita de nivel 1. Comenzar la prueba. Freedom Nat. Vale, 21, 22 quizá. 32 no son. 22. Gizka. No la respuesta a la pregunta. 3 de 5. Bueno, escrita de nivel 1. Hacer el material de aprendizaje. Comenzar la prueba. Freedom Nat. 32 quizá, pero es que me parece un poco demasiado. Es que yo diría que esto debe ser 21. Es que creo que es 21. Gizka. En una respuesta a la pregunta. Pasión, fuerza, poder, victoria. Sigo igual, sigo con 3 de 5. Yo diría que a lo mejor tengo el código mal. Comenzar la prueba. Freedom Nat. Este es 21. Aunque no avanza, ¿eh? O sea, 20 quizá. Ah, sí, es 20. Es 20. Gizka. Es una respuesta a la pregunta. 4 de 5, ya está. Nivel 2. Que eran 20. De la sección directorio hemos pasado a un sistema de entrenamiento automatizado. Vale, accede a la casa de entrenamiento. Nivel 2 concedido. Vale. Perfecto. Vale, ya tenemos aquí los asesinos 6 de nuevo. How will I serve? Time to even the odds. A ver, ¿dónde está la sala de entrenamiento 2? Esta, debe ser esta. Qué demostración. Y no llevamos ningún droide. Oh, mira, otro asesino, sí, qué sorpresa. My life is yours. Quizás es muy cansino esto de tener tantos asesinos. Y ya deseando la partida.
More where that came from. Ganador térmico. Partes de granja cubaz. Potato escudo de pine, kit de construcción. Pues no está mal. Por lo menos conseguimos buen loot, pero no avanzamos mucho. Sala de entrenamiento. Bueno, mejor está aquí. Vamos a ver. Poison spreading through my body. Bueno, a ver. Estos son entrenamientos y tienen bestias todavía aquí. ¿Cómo puede ser? Acelerar las órdenes del sistema. Las del sistema se activan en este terminal. Iniciar la secuencia de entrenamiento. El entrenamiento nivel 2 dañado, resolviendo. Y día de secuencia de entrenamiento de nivel 16. Fantástico. ¿Y esto? Pues son caberitas. Ay. Bueno. Everyone down! Time to take you down to size. Ya está. Hecho. Entrenamiento no superado. Razón tiempo excedido. Debe aceptar para un estudiante de nivel 16. Presenta la sala de detención para recibir medidas disciplinarias. Vale. Lo que me dicen es que no. Que me vaya al pelo. Vale. Ok, pues hemos fracasado el examen. Pero es la sala de adelante, lo cual está bien. Oh, es el Jedi que estaba buscando. Oh, yes. I felt this Jedi's death shortly after we arrived on ¿Y no Korriban. dijiste nada? So this is who we came here to find? Looks like this has been a big, dangerous waste of time. La maestra de una Bash yace muerta ante ti. Ahora. Bash formaba parte del Consejo Jedi. ¿Quién la ha matado? Probablemente el Sith. Tiene toda la pinta. Vamos a ver si la podemos hackear. Modo de datos, Leona Bash. Esto es el diario de la maestra Leona Bash. He encontrado a los Sith que vine a buscar en Korriban. No soy ninguna tonta, pero caí de lleno en su trampa. Su líder Darth Sion es la mayor perversión del lado oscuro que he visto. Aunque solo bastante astuto como para capturarme, por lo demás parece un bruto irascible. Así que debería poderle coaccionar fácilmente. Si acudo con inteligencia, estoy segura de que podré escapar de esta situación. Si actúo, perdón, con inteligencia, estoy segura de que podré escapar de esta situación antes de ser capturada. Logré crear una cuenta de sistema a mi nombre con la consola de la habitación. Se me permitirá abrir la puerta que lleva de vuelta al valle. Activar las órdenes del sistema. Leona Bash. Y la puerta delantera. Pues ya está. Hecho. Volver. Salir. No quiero la acción disciplinaria aquí. Voy a probar. Acción disciplinaria, venga. Uno mismo. El personal del centro de detención ejecutará la acción disciplinaria. Qué tontería.
Hola. Did you come here for answers? There are none. The call of Korriban is strong, but it is the call of the dead. I have studied you, immersed myself in you. I know the paths you walked in exile. I know your teacher. I know the fires that raged upon the Ducks and Moon while the Republic died around you. You know war. You know battle. And I know of Malachor. You know what it means to be broken. The one who travels with you will destroy you, as she did me. I can end it before it begins. ¿Qué sabes de Greya? I know her as an apprentice knows their master, and as a master knows an apprentice. ¿Qué quieres de ella? I want her to die and see all that she has built cast down, all that she holds dear in shards at her feet. ¿Conoces a Greya? I know her as an apprentice knows them. ¿Qué quiere de mí Greya? She clings to hope that perhaps she can train one as great as her first. She is a fool who escaped death once. She will not do so again. Hasta de palabras, acabemos con esto. You are a wretched thing. A thing of weakness and fear. You are her apprentice in name only. I am the master. And that is why you will die. Vale. Vamos a ponernos con ello. Where that came from? Nos acaba de curar 162 de vida. De repente. Scion. He cannot be defeated. He is not a beast of flesh and blood. This is not a battle that can be won. Flee. Gracias por la información. There will be another time, but it is not now, not here, while Korriban runs through him. Do not harm her. I command it. She has earned this. She and I will meet again. Bueno, hemos tenido que huir de Versión. Que vaya nombrecito, tío. Es un nombre que tiene ciertas connotaciones. Bueno, señores, pues después de haber acabado con la academia Sith, bueno, asuntos con la academia Sith y huyendo de Versión, lo vamos a dejar aquí y el próximo día entraremos en la cueva del lado oscuro. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.